Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el especialista Medardo Plasencia. Hola Medardo, ¿cómo andás? Muy bien, con mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Creo que será una Bueno, experiencia muy valiosa. aquí estamos en un ciclo de entrevistas con filósofos personalistas y Medardo es especialista en Edith Stein. Podemos decir que Medardo Plasencia es presidente del Instituto Internacional de Investigación de Desarrollo Humano, presidente del Instituto Osteniano de México y director de la Escuela de Desarrollo Humano del Instituto Nacional del Pedregal, ¿no? De la escuela de la Universidad Motolinía del Pedregal. Buenísimo. Bueno, un poco la idea de esta entrevista es profundizar acerca de la teoría esteniana de la empatía, exclusivamente sobre la empatía, porque nos parece que es un trabajo muy profundo de Stein, que ha desarrollado una fenomenología de la empatía, ¿no? Así que, bueno, le quiero dejar a usted. Eh, ¿a qué, a qué edad, quería preguntarle, a qué edad, en qué contexto de su vida escribió Einstein su trabajo sobre la empatía? Ella escribe el trabajo de la empatía precisamente en el 2016, en el 1916, Sí. cuando ella está terminando su doctorado con Husserl. Ella es una mujer, pues que está viviendo una situación muy intensa porque es la Primera Guerra Mundial y ella sufre mucho con todos sus amigos que se van a la guerra y que ella no puede participar en la guerra. Entonces, ella, como una forma de contribuir a esta situación, entra a un hospital. Ella de profesión nunca fue enfermera, pero quiso colaborar y vive toda una serie de experiencias muy dolorosas en la escuela de enfermería. El tema de la empatía, ella empieza a trabajar el tema de la empatía a partir de lo que Husserl empieza a hablar de lo que es la empatía sin poderlo explicar ampliamente, que Husserl lo toma de Lipp, que él habla de la empatía como endopatía. Y es un tema que este Lipps utiliza mucho para explicar los procesos de pensamiento, los procesos de conocimiento, los procesos mentales en relación a toda la estructura de la persona. Pero Edith Stein va más allá, si bien acepta ciertos planteamientos de Lipps, va más allá de la propuesta de Lipps. Y yo creo que para Edith Stein, su experiencia de sus amigos que van a la guerra, su experiencia del hospital, le hace mucho más sensible para un encuentro con el otro. El tema de la empatía es un tema que estamos escuchando mucho en México, y yo creo que por allá también lo escucharán, que es un tema que se repite, se repite, se repite, pero cada quien tiene versiones diferentes de la empatía. En México se ha llegado a decir que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, lo cual es medio fantasioso, porque los zapatos del otro le pueden quedar a uno grandes o chicos, pero creo que la propuesta de Edith Stein es mucho más compleja y mucho más profunda. Para ella no es posible ponerme en los zapatos del otro, no puedo meterme en la vida del otro, nunca podré saber exactamente qué es lo que el otro piensa, lo que el otro quiere o lo que el otro sienta. Hay más bien un trabajo para Edith Stein de ir hacia mí, recuperar todo lo que yo vivo, todo lo que yo tengo para encontrarme con el otro. El acto de la empatía es desde mí, cómo me encuentro con el otro, interpretando lo que el otro dice, pero sin saber exactamente qué es lo que el otro quiere decir. Ella pone un ejemplo que me parece muy bonito, dice, cuando llega un amigo sonriente ante mí, su expresión en la cara no dice sonrisa, no dice alegría, simplemente es un gesto físico que yo interpreto
y lo puedo interpretar desde lo que yo he vivido. Entonces, aquí para Edith Stein, el acto de la empatía es un acto de encuentro con el otro, pero esto es lo interesante, me encuentro con el otro desde lo que yo soy. Viene una parte que es importante de lo que intenta resolver Edith Stein, que intentó resolver Husserl, pero creo que finalmente no lo logró. La propuesta que viene desde Hume, esta propuesta empirista en la que yo solamente veo con mis sentidos, solamente sé del mundo con mis sentidos. Y Kant de alguna forma lo retoma y trata de ir más allá de Hume al hablar de todos sus juicios, de todas sus categorías, pero finalmente incurre Kant en un solipsismo. Yo estoy encerrado en mí mismo y solo sé de mí mismo a partir de mí. Y solamente sé del mundo a partir de mí. En este caso, que te veo a ti, Lucas, bueno, no sé qué estarás pensando, no sé qué estarás entendiendo, veo tu expresión, te sonríes, pero no sé exactamente qué habrá en tu cabeza. Y lo que yo estoy diciendo, yo espero que tú lo puedas entender, pero no sé qué tanto lo entiendas como yo lo estoy entendiendo. Entonces, aquí el único medio que yo tengo para encontrarme contigo y romper el solipsismo es coincidir contigo a través del propio diálogo, a través de la propia interacción. Que este sí es un punto interesante que recoge de Husserl al hablar de que precisamente la experiencia de la persona nunca puede ser una experiencia aislada y encerrada. Siempre es una experiencia que se vincula en la parte de la intersubjetividad, porque solamente como sujetos en que nos interactuamos entre nosotros podemos ir creciendo, podemos ir aprendiendo y podemos ir entendiendo. Pero siempre en este silencio, en tu silencio, en mi palabra, pero que tu silencio, yo espero que vayas entendiendo lo que yo quiero decir. Y no es asunto de capacidades. ¿Por qué? Porque tú tienes una historia diferente de la mía, tienes un contexto, tienes significados que son tuyos y yo tengo los míos. Precisamente en la parte intersubjetiva, la parte del diálogo, la parte del encuentro, es cómo podemos ir hablando y podemos ir coincidiendo con las palabras. Yo aquí diría algo que es importante en la vida humana, cómo podemos gestar con el otro la misma palabra. Y puedo gestar contigo la palabra cuando lo vamos platicando, vamos matizando, que ciertamente esta es una práctica que en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, por lo menos en México, se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque pareciera que preguntar es como oponer, como objetar, como contradecir, cuando la pregunta es simplemente cómo nos ayudamos a entender el mismo significado. Entonces, para Edith Stein, el tema de la empatía, en su presentación de su tesis doctoral, tiene esta parte muy importante de su vida, que es su experiencia en el hospital. Yo creo que eso a ella le marcó muchísimo para poder adentrarse en todo. Porque más hay un planteamiento muy interesante. La primera parte de su obra es toda la relación psicofísica. Trata de explicar la empatía como un acto psicofísico, pero se da cuenta que no le es suficiente la parte psicofísica para hablar de la empatía, y ciertamente es una época en que ella entre el ateísmo y la búsqueda, pero que no tiene un momento de conversión en ese momento, y ella habla precisamente de que para poder encontrar el acto de la empatía es un acto espiritual que es lo inmaterial que habla ella. La parte espiritual es lo inmaterial, no habla nada de lo religioso porque no es un asunto religioso, sino es esta parte del ser humano que va más allá de lo psíquico y de lo físico, porque me puede encontrar con el otro. Bueno, excelente. Y este formaba parte del círculo de Gotinga, ¿puede ser?
que no estaban Scheller y von Hitler y ella, ¿o no? Sí, bueno, el Círculo de Gotinga lo funda propiamente Husserl, precisamente con el propósito de dar a conocer su propuesta filosófica de la fenomenología como una nueva ciencia. Él va a tratar de explicar y desarrollar toda su propuesta, y en 1905 es cuando se inicia este Círculo de Gotinga, a la que llega esta Edith Stein y se integra. Ella dice en un apartado de su propia autobiografía que quien no vivió de 1915 a 1914 no puede saber los gozos que implicaba vivir ese tiempo, porque lo que escuchamos en sus propias narraciones es precisamente, y yo imaginándome, creo que ha de haber sido experiencias realmente hermosas, porque los alumnos iban a la casa de los maestros Husserl invitaba en más de alguna ocasión a cenar en su casa. Entonces yo me imagino, en la Ciudad de México esto es imposible por la extensión, o en las ciudades actuales son muy extensas, pero en esa época, pues Gotinga era una ciudad más pequeña, donde se podían trasladar a pie de la universidad a las casas de los maestros, pero había esta convivencia muy sabrosa de los maestros con sus alumnos, el propio círculo que tenía precisamente Husserl en su casa, que era por las tardes, un día a la semana para poder reunirse y trabajar. Y yo me decía, qué bonito sería poder ir con el maestro a trabajar a su casa para hablar de los temas. Ahí sí te comparto una experiencia para mí muy hermosa, personal, que tuve un maestro en la universidad, un maestro de filosofía, se llamaba el maestro Miguel Mansur Kuri, de origen libanés. Entonces era un hombre que la filosofía la vivía, más que un trabajo puramente abstracto. Él hablaba desde la propia experiencia de vida. Entonces los momentos más sabrosos es cuando nos sentábamos en el café de la universidad a platicar. Entonces nos reuníamos ahí con él y platicábamos, y un hombre con el que podías decir tontería y media y él te escuchaba con mucha atención y con mucho cuidado. Entonces, teniendo esta sencilla experiencia, me imaginaba a Edith Stein con Husserl, con Reinhardt y con Lipps y con todos estos compañeros de ella, con Max Scheler, con el propio Heidegger, eh, estar en la casa del maestro platicando del tema de filosofía, donde se rompe la parte académica que a veces es desastrosa y entras en la parte amigable de la plática, de la conversación, de vamos combinando, vamos entendiendo, vamos descubriendo entre todos. Entonces se convierte esto en círculos de estudio realmente interesantes y atractivos, que tú te imaginas si en las universidades actualmente eso fuera posible. Romper la parte académica de la universidad está bien, pero ¿cómo puedo ir yo más allá en mi pensamiento, en mi reflexión, ir más allá de lo académico? Cuando me encuentro con el que sabe, poder platicar con él frontalmente y poder poner objeciones, preguntas, comentarios. Entonces creo que esa experiencia de ella en Gotinga, que ella lo dice como una experiencia maravillosa, eh, pues se antoja, a menos a mí, a leerla, se antojaría pasar por ahí, pero bueno, es todo un tema. Bueno, y seguimos. Tuvo una crisis en el medio del trabajo sobre la empatía, Einstein, ¿puede ser? Mira, crisis, no sé hasta dónde podría llamarse crisis. Yo la percibo a Edith Stein como una mujer muy consentida, una hija muy privilegiada, porque su familia siempre le apoyó en todo, una mujer muy intensa, una mujer de un carácter muy fuerte, pero a su vez una mujer de muchas emociones y de muchos sentimientos. Una mujer muy enamorada de Ingarden, un filósofo polaco, Ingarden que incluso
tiene una obra muy interesante. Entonces hay una serie de cartas de amor hacia él, pero que nunca pasó a mayores. Entonces creo que era una mujer emocionalmente muy intensa, una mujer con mucha vida. Y su crisis, si se puede hablar de crisis cuando hizo la empatía, viene toda esta parte del hospital, donde ella sufre mucho, donde su relación con Lips es una relación interesante, porque precisamente Lips era un hombre que manejaba el tema de la endopatía, que después se traduce como empatía, y tiene una entrevista con él, pero un hombre con un pensamiento ya más desarrollado, más metido en la parte fenomenológica, y que para ella una entrevista que tiene con él sí le cuesta trabajo y entra en conflicto. Pero cuando vemos ya el texto de la empatía, ella reconoce lo que coincide con Lips y lo que le diferencia de Lips. El tema de Edith Stein, al hablar de Lips, va más allá precisamente de lo psicofísico, y quizá Lips se queda más en la parte psicofísica y no trasciende como si lo trascendió Edith Stein. Entonces quizás su crisis es el deslumbrarse con Lips, el reconocerlo como un hombre, que lo veía como un hombre muy, muy bien parecido, muy bien presentado, pero además un hombre muy capaz, muy inteligente, y cuyas intervenciones eran intervenciones muy concretas, muy definidas, muy limitadas, eh, muy categóricas. Entonces creo que su crisis sería emocional al encontrarse con toda una serie de situaciones que le hace más sensible, de modo de entender, para abordar el tema de la empatía y abrirse a nuevas experiencias. Es una mujer que para ella lo más importante es conocer y descubrir la verdad. Y esa postura que tiene desde niña, que siendo ella una adolescente, teniendo una madre muy religiosa, una familia muy religiosa, ella nunca reniega del judaísmo, pero se distancia mucho de su práctica religiosa judía, y que se orienta más hacia un supuesto ateísmo, que después se lo replantea y se convierte en cristiana, católica, y bueno, termina como monja carmelita. Bueno, bueno, gracias. ¿Y qué son los valores para Einstein? Los valores. Mira, no hay Porque, un tema, no hay un tema muy específico donde ella se centre en los valores, pero creo que precisamente para Edith Stein la parte del valor viene siendo todo este proceso de vida en el que va a hablar mucho de una evolución del ser humano, por ejemplo, en su obra Ser finito o Ser eterno, que es como su obra más amplia, más compleja. Encontramos que ella presenta al hombre como una criatura que va de lo finito a lo infinito, y que va de lo menos a lo más, y que hay un tema con el que termina que me parece especialmente interesante, que es la dimensión trinitaria, donde ella precisamente presenta a la persona humana como un ser trinitario a partir de la comprensión de lo que es el misterio de la Trinidad a partir de San Agustín, porque es esta Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, misterio cristiano, pero que lo lleva a la dimensión humana, donde hablamos, por ejemplo, ella habla de la Trinidad en cuanto a espíritu, en cuanto a conocimiento y cuanto a amor. No es lo mismo espíritu que conocimiento que amor, pero necesitamos de los tres en relación. Y para ella pone el énfasis en la persona humana, la persona que precisamente es libre de su propia autodeterminación, y la mayor definición de la persona es este ser espiritual, libre y trinitario. Porque más esta dimensión trinitaria
la estamos viviendo en este momento. Estás tú, estoy yo, pero necesitamos un lenguaje para comunicar, necesitamos un punto intermedio. Y el otro día escuchaba, perdón por el cambio aparentemente de tema, de una cocinera o chef mexicana que decía la parte trinitaria del taco. Entonces está la tortilla, está el contenido de la tortilla y está la salsa. Entonces no puedes tener un taco si no tienes tortilla, contenido y salsa, pero como broma, pero creo que la parte trinitaria en el ser humano es muy hermosa. Está el padre, la madre y el hijo. No puede haber padre si no hay madre, no hay madre si no hay padre, y no hay padre ni madre si no hay hijo. Otra vez la dimensión trinitaria. Entonces, creo que para Edith Stein, más que reducirse al tema del valor, va al tema del bien y de la verdad, donde el hombre es libre, es autónomo, se autodetermina y es el único responsable de sí mismo. Incluso hace referencia que precisamente Dios respeta la libertad del hombre, que no se mete ni determina la vida del hombre desde la decisión de Dios, porque reconoce que finalmente el hombre es el que tiene que actuar por sí mismo de sus propias determinaciones. Amén, amén. Y quiero preguntarte como una última o penúltima pregunta. En La Ciencia de la Cruz, página 210, usa un término que son los pensamientos del corazón. Y después también en Espíritu Eterno da un ejemplo. ¿Podrías hablarnos de qué son los pensamientos del corazón? Los pensamientos del corazón. Buena pregunta. Yo precisamente el lunes con una plática de unos colegas que se hablaba de la parte cognitiva del ser humano, que si es la parte cognitiva, que si son los sentimientos, que si son las emociones, y que nada más le damos primacía a uno y primacía al otro. Yo les decía, con lo que les escucho me lleva a pensar en lo que es un instrumento musical y lo que es una pieza musical. El do, el re, el fa, el mi, el la, eh, pueden ser notas separadas, pero las notas separadas, si las manejo por separadas, no me sirven de nada. La pieza musical es el conjunto de todas. No puedo quedarme, y eso me lleva al ser humano. Mi corazón es mi pensamiento, es mi pensamiento es mi corazón, es mi sentimiento. Yo no puedo pensar si no siento y no puedo sentir si no pienso. No puedo amar si no pienso y si no siento, pero no puedo separarlos. Quizás los separe indebidamente, pero el vivirlos de manera conjunta es lo que me hace vibrar y quizá aquí la gran dificultad que tenemos los seres humanos, que no somos educados para vivir en nuestra propia totalidad. Vivimos en la parcialidad. Y esto me lleva a una expresión que alguien decía, el hombre es feliz en su ser, no en su tener. Si soy feliz en el tener se pierde, porque hoy tengo un objeto, puedo tener un coche, puedo tener una ropa, pero esta se pierde. Puedo tener un amigo, pero el amigo se pierde, se muere, se va, se acaba. Si mi felicidad está en mi amigo, en mi pareja, en mi hijo, y se reduce a mi felicidad, el día que la pierda, pierdo la felicidad. Si mi felicidad se centra en mi ser, en lo que soy y en los límites de lo que yo soy, mi felicidad será permanente. Y mi ser es pensamiento, sentimiento, corazón, apetitos, tendencias, nostalgias, es el todo. Yo aquí diría, ¿cómo logro hacer una verdadera sinfonía de mi propia realidad, de mis propios sentimientos? Donde cada uno toca su momento apropiado, pero no puedo dispersarlos, no puedo romperlos.
El día que los disperso y los rompo, me muero, me acabo, entro en una depresión terrible. Bueno, y en su trabajo sobre la empatía, ella pretende hacer una ética completa de todo lo que moralmente es bueno, bueno, hablando de la empatía, o que, no sé qué le parece si es una ética completa, no sé, como quieres otro Tomás, de todas las virtudes, o es un aspecto de la ética. Mira, creo que la empatía eh, es una condición humana que hace posible la vida social, hace posible la convivencia y hace posible el encuentro con el otro. Porque el acto empático es como desde mi propia historia personal, desde mis propias experiencias, desde mis propios significados, puedo encontrarme con el otro. Si yo no acudo a lo que soy, no puedo empatizar, no puedo encontrarme con el otro. Y no es posible una vida social a cualquier nivel si no hay un mínimo acto de empatía. Eh, yo puedo empatizar con alguien que me cae muy bien o con alguien que me cae muy mal. Y puedo no empatizar con alguien que me cae muy bien. ¿Por qué? Porque mi disposición al encuentro y a comprender en mi propio significado qué es lo que a la otra persona le pasa. Hay una experiencia que creo que tú habrás tenido también y muchas otras personas, que estás escuchando un programa de televisión o estás viendo una película y al menos eso me ha pasado a mí y ves que hay una persona que está hablando en público y uno empieza a empatizar al ver que está nerviosa, que está inquieta, que no sabe cómo hablar, que no sabe cómo expresarse. Entonces encuentra uno estas similitudes, estas semejanzas, y es simplemente alguien con el que uno nunca tiene relación. El acto empático es el encuentro con el otro desde mi propia historia personal. Eso hace posible una vida ética, una vida moral, una vida amorosa, una vida social, una vida política. Entonces, la esencia de los actos de empatía sería eso, un encuentro con el otro a partir de lo que uno vive, ¿no? O sea, un hacer propia o aprender a los otros, a la aprensión de personas ajenas, puede ser, es su dignidad. Sí, sí, el acto empático es el encuentro de mi espíritu con el espíritu del otro. Y es el encuentro de mi espíritu porque no es el tacto, no es la parte física, no es la parte visual. Yo, mi vista, mi oído, lo voy a interpretar. eh, Quizá en tu experiencia lo hayas vivido, como de pronto tú te das cuenta al mirar a una persona, esta persona está muy triste, esta persona, algo le sucede, no te ha dicho nada, no te ha comunicado nada, pero tú interpretas en sus ojos, en su expresión, algo que le está pasando. ¿Y por qué lo puedes interpretar? Pues porque de alguna forma haces referencia a tus experiencias personales y puedes decir, bueno, esta expresión, cuando yo la tengo, es porque me pasa esto. Entonces, a esta gente le pasa algo. No sé qué le pase, pero le pasa algo. Algo triste, algo doloroso o algo gozoso. Claro, claro. ¿Y podrías invitar a la gente al círculo? No sé si el círculo de los sábados o qué le parece. Claro, claro, está abierto. En un momento te paso la liga. Las personas que les interese participar en el círculo, con mucho gusto. Es un círculo que llevamos más de 30 años viéndonos cada sábado, un grupo que va variando.
porque lo más importante es juntarnos a platicar, a conversar, a intercambiar lo que podemos entender y comprender de Edith Stein, no porque Edith Stein sea una, un ser el que estamos como adorando, no, es una persona que tiene un pensamiento que podemos sacar mucho y la leemos y tratamos de integrarlo a nuestra propia vida. Y ya estamos preparando, te lo comparto ahora y en su momento también, un conversatorio que será abierto totalmente acerca de la Edith Stein como mujer, cómo incide, dada su espiritualidad, en el mundo social, porque tiene inquietudes políticas muy interesantes en su tiempo, incluso entra a un partido eh, político con ganas de una vida más sana, más limpia, más auténtica, busca mucho la protección de las mujeres de su tiempo, entonces una mujer muy luchadora. Entonces este será el 25 de marzo de 11 a 1, el sábado, e incluso si te animas a participar, pues serás muy bienvenido, pero bueno, tendremos tiempo de irlo platicando. Pero claro que sí, puede integrarse quien quiera integrarse. Bueno, genial. Bueno, listo. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo por sus aportes, por sus enseñanzas sobre Edith Stein. Y bueno, seguiremos leyendo y aprendiendo lo que tiene ella para decirnos. Ahí creo que hay mucho, hay como cinco tomos de libros que tienen una riqueza enorme. Incluso hasta me parece que hay algunos párrafos que son muy ricos, como que tienen un desarrollo y una descripción muy, más que tomar categorías, hace un desarrollo de algunas ideas y vivencias que son muy interesantes. Bueno, hermanos, listo. Les agradezco por vernos, a mí y a Medardo. Y bueno, como decía él, los invitamos al círculo este y a suscribirse a mi canal, a poner me gusta. Gracias, Lucas, es un gusto estar contigo.